Bueno, mis hermanitos, Señor Jesucristo los bendiga nuevamente. Un saludo muy especial para todos los que están el día de hoy conectados, para los que van a conectar también. Bueno, comencemos. Venimos trayendo un estudio muy hermoso de la palabra de Dios, ¿cierto? Siempre nos gusta, como siempre lo hemos dicho, nos gusta predicar siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saber quién es Él. Eh, Cada vez que nosotros nos interesemos en conocer la verdad de las Escrituras, que podamos conocerlo a Él por medio de las Sagradas Escrituras, saber en qué momento se dio cumplimiento a todo lo que Él había dicho, saber en qué momento se da cumplimiento de su palabra, de sus promesas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas lo alegran a uno mucho y definitivamente todas estas cosas son para salvación de nosotros, ¿verdad? Entonces, venimos trayendo el estudio del legítimo rey, ¿verdad? Legítimo rey. ¿Quién es ese legítimo rey que hemos venido hablando? Ya esta es, creo que la cuarta entrega que traemos de este estudio. Y seguimos aprendiendo cada vez más, seguimos escudriñando, el Señor nos sigue revelando. Y si seguimos adelante, siempre vamos a tener palabra de Él, siempre vamos a tener tema de qué hablar, ¿verdad? Porque pues no podemos decir que a veces que no tenemos o que no hay como de qué mucho que hablar, ¿no? La palabra de Dios es como dice la palabra él misma, es inescrutable, ¿cierto? Inescrutable sus caminos y definitivamente nosotros en eso tenemos que meditar, en eso tenemos que pensar, que siempre hay algo nuevo para aprender, siempre va a haber enseñanza nueva, siempre, bueno, va a revelar otra faceta de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera saber si de pronto algún hermanito quisiera compartirnos de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido tratando hasta el día de hoy. Si alguien ha entendido algo, quisiera si de pronto puede compartirnos con nosotros. Definitivamente todos aprendemos de todos, ¿verdad? Entonces, es un estudio participativo. Aquel que quiera abrir el micrófono, que pueda hablar, que quiera hablar, decir esto, yo quiero participar con esto, yo quiero aportar esto. Entonces, bienvenidos todos mis hermanitos. ¿Alguien quiere de pronto abrir su micrófono? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentarnos en qué punto quedamos? ¿Qué le gustó de la semana pasada? Para que retomemos, para que sigamos adelante en el estudio. ¿Alguien que de pronto quiera? ¿Alguien que de pronto nos comparta? ¿Alguien que de pronto quiera decir algo acerca del estudio? ¿De pronto? ¿No? Bueno, mis hermanitos, entonces venimos hablando acerca de la semana pasada, quedamos básicamente en lo que fue la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Venimos nosotros estudiando acerca de la genealogía, básicamente hablamos de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, la genealogía que está escrita en Mateo y la genealogía que está escrita en Lucas, ¿verdad? Habíamos visto, y para resumir un poco algunos puntos importantes de lo que hemos estado hablando de que se ha presentado una incógnita o una duda acerca de estas dos genealogías, porque la genealogía descrita en Lucas no es la misma genealogía descrita en el libro de Mateo, ¿cierto? O por lo menos no desde José hasta el rey David, ¿verdad? De ahí en adelante, de ahí hacia atrás, la genealogía es totalmente igual. Es decir, que los nombres son paralelamente, concuerdan paralelamente con lo que está descrito en Lucas y lo que está descrito en Mateo. Entonces, hablábamos también eh, acerca de por qué esos nombres, por qué son tan diferentes de los que están escritos en Mateo, son tan diferentes de los que están escritos en Lucas, ¿verdad? En Lucas y Mateo. Entonces, habíamos dicho también que Mateo, por ejemplo, nos describe a nosotros una genealogía en la carne, ¿verdad? Una genealogía de reyes, una genealogía, digamos, de cierta manera, es una genealogía en la carne, ¿verdad? Una genealogía biológica, pero llega hasta José, ¿cierto que sí?
Entonces, habíamos dicho también que lo referente a José, porque en la palabra de Dios dice claramente, Jacob, hijo de José, de la cual, marido de María, de la cual nació el Cristo, Jesús llamado el Cristo, ¿verdad? Entonces, es una verdad que está ahí, mis hermanos, es una verdad que nosotros no podemos cambiar, que genéticamente, biológicamente, pues el Señor Jesús no nació de José, ¿verdad? No nació de José, a pesar de que, por supuesto que es hijo legítimo por cuanto estaba bajo el compromiso, ¿no? Bajo la unión de ese compromiso que había acerca de María y de José, ¿verdad? Había un compromiso legal entre ellos dos, ¿verdad? A pesar de que no se había consumado el matrimonio, pero la palabra de Dios nos dice claramente a nosotros que José era desposado, que María era desposada de José, ¿verdad? Entonces, también damos claridad acerca de qué representaba el término desposado, ¿cierto? Porque el término desposado, recordemos que no significa significa recién casados, recién comprometidos, pero aún no se ha consumado el matrimonio como tal o la unión como tal, ¿cierto? Digamos, en el sentido íntimo, ¿verdad? En el sentido de una relación íntima no se había consumado todavía, pero sí había una legalidad, porque recordemos lo que significa el noviazgo. El noviazgo es un término que viene a partir de 1800 y pico en adelante hacia acá, ¿verdad? O sea, anteriormente ese término noviazgo no había, anteriormente como tal el término noviazgo, se usaba era desposado. Entonces, cuando una persona o cuando, digamos, hablando culturalmente en el pueblo israelí o en el pueblo judío, cuando una persona tomaba a una mujer, entonces eso era algo totalmente serio, era supremamente serio y representaba una unión, un compromiso, a pesar de que aún no se había celebrado, no se había consumado por completo el matrimonio o la unión como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era básicamente lo que habíamos dicho acerca de desposado. Eh, no sé qué más, alguien quiere de pronto recordarnos qué más habíamos hablado, alguien qué más habíamos dicho, alguien que tenga alguna duda y quiera de pronto que la aclaremos. Bueno, habíamos dicho también que la palabra de Dios nos muestra a nosotros, ¿cierto? Que después de la deportación, cuando hablamos de la deportación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al punto en el cual el reino de Israel como tal se divide en dos. Ya habíamos visto un estudio también acerca de eso, ¿cierto? Les recomiendo, si de pronto tienen tiempo, si de pronto el Señor pone en su corazón, ir a los estudios que hemos tenido en nuestra congregación, en nuestra casa de oración Torre Fuerte. Tenemos unos estudios muy bonitos. Hay un estudio acerca del pueblo de Israel. Hay un estudio también por parte del pastor Luis Alberto que nos habla a nosotros también sobre la nación de Israel, cuál es el verdadero pueblo de Israel. Tenemos estudios acerca de cómo se divide el reino, cómo ha venido la trayectoria del pueblo de Israel a través de la humanidad o a partir de Abraham, porque pues ahora con Abraham es que se comienza, se forma como nación, se forma como pueblo, ¿cierto? Se comienza a formar un linaje, ¿cierto? Acerca del pueblo de Israel. Entonces, les recomiendo para que vayan y tomen apuntes, tomen notas, se instruyan, estudien la palabra de Dios, vean esos estudios, son estudios muy bonitos que nos van a enriquecer a nosotros aún más el estudio de la palabra o el entendimiento de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la deportación, que a raíz de la deportación, cuando el reino de Israel se ¿verdad? Entonces, viene Babilonia, vienen los asirios y toman el reino del norte, los toman por cautivos. Luego, después de un tiempo, viene el rey de Babilonia y toma por cautiverio a la casa de Judá o la casa o el reino del sur, que es básicamente en los 12 reinos en que se parte la nación de Israel. Entonces, a partir de ahí, dice la palabra de Dios que hay una profecía acerca del linaje de los reyes, ¿cierto? Porque uno de los últimos reyes que hubo sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Fue Jeconías. Entonces, Jeconías era hijo de Josías. Recordemos quién es Josías también. Josías era un niño de 8 años que tomó el reino, ¿cierto? Que fue rey de Israel, rey de Judá.
y él establece muchas cosas en el reino de Israel, ¿cierto? Él vuelve y trae la Pascua, él tumba mm, todos esos ídolos que tenía la gente, todos esos altares que tenía la gente, porque el pueblo comenzó a adorar a otros dioses, ¿verdad? A través de la historia, a través de la humanidad, a través del pueblo, de la historia del pueblo de Israel, pues hemos visto claramente acerca de qué era lo que representaba o qué era lo que hacía de cierta manera el pueblo, porque el Señor siempre les ha dicho, yo soy su rey, yo soy su Dios, y adórenme a mí, yo les prometo, les doy la bendición, la vida eterna, yo les prometo, ¿verdad? Pero a pesar de que el Señor les ha o nos ha dado a nosotros toda esta revelación, nos ha dado a nosotros este entendimiento, ha hecho todas estas promesas y que hemos visto cómo se han cumplido, porque a pesar de que el Señor nos ha dado a nosotros unas promesas y nos ha hecho unos pactos a nosotros, podemos ver también que nosotros somos los que hemos incumplido esa parte, ¿verdad? El Señor siempre ha sido el mismo, la misericordia del Señor siempre ha sido grande con nosotros, a pesar de lo que nosotros hemos sido y nosotros siempre nos hemos desviado del camino, siempre nos hemos ido a adorar a otros dioses, siempre con idolatría y todo eso. Y el Señor siempre ha tenido su misericordia para nosotros. Entonces, a pesar de todas estas cosas, cuando el reino de Israel vuelve, ¿cierto? Perdón, cuando lo que es la casa de Judá vuelve nuevamente a Jerusalén, pues ya no se vuelve a sentar rey, ¿verdad? Ya no se vuelve a sentar rey porque el Señor había proferido un castigo sobre los hijos de Jeconías, ¿verdad? Y sobre ese linaje hasta que por lo menos viniera el renuevo. Entonces, sigamos de aquí, a partir de aquí y miremos lo que dice la palabra de Dios. Recordemos un poquito lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 22. Vamos a leer Jeremías 22, 24, 30. Jeremías 22, capítulo 22, versículo 24 al 30. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice, vivo yo, dice el Señor, que si Conías es el mismo Jeconías que está descrito en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Dice, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría, dice. Te entregaré, te entregaré en manos de los que buscan tu vida y en manos de aquellos cuya vida temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena, en que no naciste y allá moriste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada. Mire la palabra de Dios, lo que el Señor le estaba diciendo a este rey. Dice, en un trasto, en un trasto, es un trasto que nadie estima, que fueron arrojados y él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra del Señor. Entonces en el versículo 30 es donde lo que les estaba explicando, dice, así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó. Sucederá que en todos los días de su vida, porque ninguno, dice la palabra, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, entonces nosotros decimos, ¿qué fue lo que sucedió entonces con la cuestión de ese linaje de reyes? ¿Cierto? Porque la palabra de Dios también nos dice, vayamos al libro de Zacarías, ¿verdad? Vayamos al libro de Zacarías, vayamos al Zacarías 6:12. Zacarías 6:12.
Dice la palabra de Dios así, Zacarías 6:2. Dice así, y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, lo que nosotros vemos acá, y podemos verlo también, eh, lo podemos ver también en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 15. Vayamos allá también para que lo leamos. Lo que podemos ver es que a pesar de que el Señor había roto ese linaje, ¿cierto? Había roto esa trascendencia de los reyes, ¿cierto? Pues también había hecho una promesa de que de David iba a venir ese renuevo que se iba a sentar sobre el trono de David, ¿verdad? Entonces, no iba a haber rey hasta entonces, pero sí iba a haber uno que se iba a sentar en el trono y la promesa que le hizo a David fue que se iba a sentar en el trono para siempre, ¿verdad? Que iba a haber rey para siempre. Eso es básicamente lo que el Señor le había dicho a David. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 33:15. Dice la palabra de Dios, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver que a pesar de que el Señor cumplió con la promesa del castigo que le hizo a los reyes, ¿cierto? Que no se iba a sentar un rey sobre ese trono, pues también podemos ver que también la palabra se cumplió, que ese linaje, o por lo menos ese castigo iba a ser hasta que viniera el renuevo de David, ¿cierto? Hasta que viniera el que se iba a sentar para siempre. Entonces, básicamente eso es lo que hemos estado tratando de comprobar, ¿verdad? Que por medio de las Sagradas Escrituras, ese renuevo que habla acá, ese rey que está hablando acá, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en la genealogía nos dice a nosotros, por ejemplo, vayamos al libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo, bueno, en Mateo capítulo 1, vamos a ver que ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así, en el versículo 16, básicamente, que es a donde yo quiero llegar. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Quiere decir que lo que hemos estado hablando, o sea, José no engendró a Jesús, ¿verdad? No engendró a nuestro Señor Jesucristo, es claro. Pero, pero a pesar de que él no lo engendró, sí hay una verdad que nosotros no podemos negar y es que él sí nació de María, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice claramente, que María fue concebida del Espíritu Santo, ¿verdad? María concibió, dio a luz un hijo, pero ese niño fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hay una realidad en la escritura y es que él sí tuvo un nacimiento en la carne, sí tuvo un nacimiento virginal, ¿cierto? Como tal, sí tuvo una genealogía, porque María tuvo una genealogía, María tuvo unos antepasados, ¿verdad? Entonces, al él ser hijo de María, pues por supuesto que hay una genealogía también biológica, hay una genealogía en la carne. Ahora, lo que yo quiero y a donde yo quiero llegar es que con todo lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cierto? Estamos viendo acá, yo quiero ser muy claro también en cuanto a lo que estamos estudiando y a lo que estamos viendo y lo que nos está arrojando a nosotros la palabra de Dios. Y es que no quiero que nos confundamos con que la genealogía de Mateo es la genealogía de José y la genealogía descrita en el libro de Lucas es la genealogía de María.
porque aquí no es ni la genealogía de José ni la genealogía de María. Aquí no estamos hablando ni de José ni de María, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, con eso nos tenemos que quedar nosotros, porque la palabra de Dios me dice libro de la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? No dice libro de la genealogía de María, no dice eso por ninguna parte. Que María está incluida ahí por cuanto viene biológicamente de él, un nacimiento, sí, pero no dice la palabra de Dios que es el linaje o es la genealogía de María. Eso que nos queda a nosotros muy claro, por favor, que nos quede a nosotros completamente claros de lo que estamos hablando acá es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces vayamos al libro de Lucas entonces ahora, vayamos al libro de Lucas. Mis hermanitos me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, pastor. Todos me están escuchando. Sí, están escuchando bien, ¿verdad? Ah, bueno, si quieren. Bueno, gracias al Señor. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Hay alguien que al momento que quiera aportar pastor. algo, Amén, alguien pastor. que quiera decir algo, alguien que quiera comentarnos alguna cosa? No, bueno. Sigamos entonces. La palabra de Dios en Lucas 3:23 dice así de esta manera. Vayamos a Lucas 3:23. Dice la palabra de Dios así. Lucas 3:23 dice así. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, hijo de Elí. Bueno, antes de seguir adelante, yo quiero de pronto aclarar algo muy importante, y es que hay veces que las traducciones a nosotros nos ponen algunas palabras que a veces no están escritas ahí. Hay veces que hay traducciones que tienen ciertos errores, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al original de este versículo, la palabra de Dios no me dice que él comenzó es decir, que él comenzó, pero no me habla a mí de un ministerio, me habla a mí, por ejemplo, de la palabra Jesús mismo al comenzar o Jesús mismo siendo como de 30 años o Jesús mismo al comenzar era como de 30 años. O sea, nunca dice que el Señor Jesús vino a cumplir un ministerio, porque esto aquí me encasilla al Señor Jesús, me lo encasilla como en una función especial o en un servicio especial, y Él no vino a eso, mis hermanos, Él vino a cumplir su voluntad, Él vino toda su vida, por decir algo, toda su vida fue un solo ministerio, fue traernos la palabra, traernos a nosotros el entendimiento de que se cumplió la escritura, de que efectivamente eres el que iba a venir, el Dios Todopoderoso que nos iba a salvar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas a nosotros nos tienen que quedar muy claras, porque inclusive le voy a mostrar, por ejemplo, en el libro de Lucas, dejemos ahí un momentico el dedo, y vayamos a Lucas, ya le voy a decir cuál es Lucas. Lucas, capítulo... Ok, Lucas capítulo 41, perdón, capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 46. Lucas 2, capítulo 46. Capítulo 2, versículo 46. Vamos a hablar aquí del momento, recuerden ustedes, mis hermanos, que hay un momento en el que el Señor dice que la palabra de Dios que era como unos 12 años, ¿cierto? Lo que nos describe aquí la escritura, y nos dice que él estuvo como de unos 12 años, más o menos, y que fue con sus padres a Jerusalén, y que en Jerusalén, cuando a cumplir con lo que ellos hacían cada año, ¿no? Que ellos iban a las fiestas cada año, y nos dice que él se perdió durante 3 días y José y María regresaron, ¿cierto? Con sus parientes y todo, pero el niño no regresó con ellos. Entonces, la escritura nos dice a nosotros, desde el versículo 46, dice así de esta manera. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo
sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿verdad? Pero entonces, a lo que yo voy acá, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice que lo hallaron en el templo oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, pero la palabra de Dios acá nos muestra o el entendimiento nos da a nosotros de que él estaba preguntando, porque es cierto, él estaba ahí oyéndoles y preguntándoles. Él no estaba oyéndoles y preguntándoles. Los que estaban oyendo y preguntando eran los doctores de la ley de ese momento, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que era él el que estaba hablando y los otros estaban escuchando y se maravillaban de lo que él decía, ¿verdad? Eso es 12 años, mis hermanos. O sea, ¿cómo podemos decir que el Señor comenzó un ministerio a los 30 años si el Señor mismo nos dice acá que desde pequeño él ya estaba cumpliendo con su labor, ¿verdad? Entonces, con lo que él había venido a hacer, porque incluso desde su nacimiento ya el Señor estaba cumpliendo con su voluntad. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 40, dice 48, cuando le vieron se sorprendieron, dice, se sorprendieron. ¿Ven? Entonces, eso para que nos quede a nosotros claro, mis hermanos, que ahí no hay una palabra como tal que nos dice a nosotros en Lucas que él comenzó un ministerio. Él no comenzó un ministerio, él vino a cumplir su voluntad, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, sigamos acá en Lucas capítulo 3, versículo 23, y nos dice a nosotros... Disculpe, Pastor Germán. La fiesta que ellos asistían todos los años, dice aquí la palabra, es a la fiesta de la Pascua, ¿no? Como para dejar clarito. Ellos iban básicamente ellos iban a las fiestas de las Pascuas, ellos asistían a las fiestas habían cada año también unas fiestas de purificación, y ellos asistían a esas fiestas también. Es decir, ellos cumplían con lo que estaba escrito en la ley, ¿verdad? Ellos básicamente eran muy asiduos de la ley, ellos cumplían con todo, y más aún nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él cumplió con todo, mi hermano. Él cumplió con todas las fiestas, Él cumplió con todos los requisitos y todo lo que estaba establecido en la ley hasta ese momento, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano Raúl. Señor le bendiga por su aporte. Gracias por hacernos caer en cuenta que era la Pascua en ese momento, de lo que estábamos hablando. Bueno, entonces sigamos acá. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo, al comenzar, era como de 30 años. Dice la palabra, hijo según se creía, hijo de José, hijo de Elí, ¿verdad? Y él sigue diciendo, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, y sigue adelante toda una serie de nombres que van hasta 77 generaciones o 77 nombres, por así decirlo, 77 nombres escritos acá, ¿cierto? Y finalmente llega en el versículo 38, dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos la escritura, podemos ver que la palabra de Dios es clara. Dice que comienza con hijo de Dios y termina con Jesús. Es decir, que comienza con él mismo y termina con él mismo, ¿verdad? Y eso es algo que yo quiero que tengamos acá porque más adelante voy a explicar o vamos a hablar un poquito más acerca de lo que representaba el hecho de comenzar con él mismo y terminar con él mismo. A lo que voy, mis hermanos, es que podemos ver que hay unos nombres acá que no usa el mismo concepto, ¿cierto?, que está escrito en Mateo. Porque Mateo me dice a mí la palabra de Dios que, por ejemplo, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob, ¿verdad? Siempre la palabra en Mateo me habla a mí de engendrar. ¿Qué es engendrar? En algunas traducciones me habla a mí de procrear o concibió. Es decir, que hay una genealogía claramente en la carne, ¿verdad? De decir que un hijo concibe
¿cierto? Perdón, que un padre tiene un hijo, que ese hijo salió de las entrañas de su padre, ¿verdad? Que él lo concibió, ¿cierto que sí? Eso está claro ahí en Mateo. Pero acá en Lucas me dice la palabra que es hijo de, hijo de. Por lo tanto, cuando nosotros leemos hijo de, pues nosotros podemos ver claramente, y en lo que hemos estudiado es que hijo de es un título, ¿verdad? Es un título. Y esa es una de las razones principales por las cuales no hay una cronología, digamos, no hay una cronología biológica, perdón, no hay una genealogía cronológicamente hablando en la carne con respecto a la genealogía descrita en el libro de Lucas, ¿verdad? ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que nosotros no podemos usar, ¿verdad? Nosotros no podemos usar, mis hermanos, los mismos parámetros de lectura y la misma interpretación que nos brinda a nosotros el libro de Mateo en su genealogía, ¿cierto? O la genealogía que descrita en Mateo, que usarlos exactamente igual a o aplicarlos a el libro de Lucas o lo que está descrito con respecto a la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas. No podemos usar esos dos conceptos o ese mismo entendimiento o esos mismos parámetros de lectura de decir que uno viene del otro. No los podemos hacer así, porque acá la lectura nos dice otra cosa totalmente diferente. Dice, Jesús mismo al comenzar, según se creía, hijo de José. Entonces también me dice que también era hijo de Eli. Jesús también era hijo de Matat. Jesús también era hijo de Leví. Jesús también era hijo de Melquí, ¿verdad? Por cuanto eso dice la escritura. La escritura no me da a mí una secuencia de decir que, por ejemplo, digamos, Matat era hijo de Leví o que Leví era hijo de Melquí, ¿verdad? Porque no concuerda, cronológicamente no concuerda en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros ese entendimiento para comprender esta escritura, para poder analizarla con discernimiento, con entendimiento. Les voy a mostrar por qué básicamente nosotros, o por qué la palabra de Dios nos muestra a nosotros esta escritura así, de esta manera. Mire, por ejemplo, lo que dice en el Mateo. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Mateo? Mateo capítulo 1. Volvamos al libro de Mateo. Tengamos ahí esas dos referencias, Lucas y Mateo. ¿Qué dice, por ejemplo, el libro de Mateo? El libro de Mateo dice así de esta manera. Libro de la genealogía de Jesucristo. El libro de la genealogía de Jesucristo dice hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Dice que Jesucristo era hijo de David y también era hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos entender eso, nosotros tenemos que ver que en las escrituras, según las escrituras, era muy, muy importante cuando una persona venía de la casa de o tenía en su linaje venir de cierta, digamos, de cierto linaje, ¿cierto? O de cierta casa de alguna de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, esa persona que venía del linaje de esa tribu se decía que era hijo de, o digamos de esta manera también. Se decía que era hijo de porque había, o esa persona que se estaba nombrando en particular, venía o tenía su antepasado. Era su antepasado y por lo tanto se decía que era hijo de. Mire, le voy a decir algo. Hay una versión de la palabra de Dios que se llama Biblia versión israelita nazarena. Es una versión que regularmente podemos usar para estudio, ¿verdad? Es una versión que nos deja a nosotros ver un concepto mucho más amplio, nos deja a nosotros ver ciertos aspectos y nos da a nosotros un entendimiento aún mucho más grande de lo que está escrito en la palabra, por cuanto ahí viene muchos nombres en hebreo y muchas cosas, ¿verdad? Eso regularmente lo usamos para estudio. Les voy a leer la versión que está ahí les voy a leer la versión que está ahí de Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice así de esta manera. Dice, este es el registro de los antepasados, dice,
Ese es el registro de los antepasados. No dice el libro de la genealogía, dice, este es el registro de los antepasados, ¿verdad? Y por lo tanto nos da a nosotros el entendimiento de que efectivamente cuando habla de hijo es porque procede de, ¿verdad? Procede de. Es decir, que por ejemplo en el caso de David, David se dice en la escritura que Jesús era hijo de David, ¿verdad? Jesús, hijo de David. Y esto es algo, hay muchísimos versículos que están en la escritura que nosotros podemos comprobar, ¿verdad? Dice Jesús, hijo de David. Pero en realidad David engendró a Jesús. No, ¿verdad? La escritura no nos dice a nosotros que David engendró a Jesús. No lo engendró, mis hermanos. Y si no era entonces, no lo había engendrado, entonces, ¿qué vendría a ser? Por cuanto era de la familia y de la casa, porque el antepasado era era David. ¿Qué podemos decir entonces? Que David era su antepasado, de cierta manera era su por así decirlo, su tatarabuelo, ¿verdad? Por lo pronto, esa persona se decía que era hijo de, por lo cuanto era su antepasado y venía de esa casa y de esa familia y de ese linaje, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente, dice la palabra de Dios, libro de la genealogía hijo de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Eso para que nos quede a nosotros claro cuando nosotros hablamos específicamente de eso. Vayamos a mirar algunos otros ejemplos que tengo también en la genealogía, con respecto a lo que te estoy diciendo. Creo que los tengo por aquí. Voy a mirar. Pastor. Señora. Cuando usted dice que era pues de ascendencia de David, ¿no? Sí, de ascendencia. Era descendente de David. Tal vez también porque antiguamente no se manejaba, por decir, los apellidos. Los apellidos vinieron a usarse ya prácticamente ahora último, por decir así. Antiguamente eran las tribus, ¿no? Entonces eran los hijos de Judá, los hijos de tal hermano, de tal otro, y por eso de pronto, eso es lo que yo entiendo según lo que se está explicando, que era su tatara, bueno, David vendría a ser como el patriarca, como algo así como el patriarca, como llamaban antiguamente. Sí, David era un patriarca por cuanto era un jefe de familia, era un jefe de una casa en particular, ¿cierto? De hecho, era su nombre el que estaba en su descendencia. Exacto. Su nombre era el que estaba en su descendencia. Lo mismo, por ejemplo, Abraham. Podemos ver el caso de Abraham. Abraham, por ejemplo, era también un patriarca, ¿cierto? Y de hecho es el padre de toda esta genealogía. Y de hecho, mis hermanos, podemos ver la promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? Eso lo podemos ver incluso más adelantico. La promesa que el Señor le hizo a Abraham acerca de su descendencia, ¿verdad? Que dijo que iba a tener una descendencia. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a profundizar también con respecto a la promesa que el Señor le había hecho a Abraham en algún momento, ¿cierto? Por eso la genealogía comienza desde Abraham, ¿cierto? Y dice, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Pero lo que yo no quiero que nos confundamos es, y que no vayamos a tener de pronto alguna confusión con esto, y es que estamos hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en la carne, ¿verdad? Eso es algo que estamos tratando de demostrar, que efectivamente él era ese hijo de David, el cual era, digamos, de cierta manera, aquel que tenía el derecho legal a sentarse en ese trono, a recibir a recibir el reinado y sentarse en el trono como rey, ¿verdad? Según la promesa y según el linaje, según lo que el Señor había establecido para el reino de Israel, en la carne, ¿verdad? Pastor Germán, o sea, ahí también se cumple la promesa de lo de la simiente de Abraham, cuando él dice, y en su simiente. Por supuesto. De hecho, les voy a decir algo, mi hermana. Esa promesa viene incluso desde Génesis 3:15, ¿verdad? Que nos habla a nosotros de que iba a poner la simiente en la mujer y la simiente, ¿verdad? Entonces, eso también para que nos quede claro, que efectivamente, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, nosotros hablamos
hablamos del Todopoderoso, ¿verdad? Estamos hablando del Todopoderoso. Pero Él nos dio a nosotros unas pautas para que se iban a cumplir en la carne, ¿verdad? Entonces, a lo que les estaba diciendo, por ejemplo, acerca de que representaba un jefe de familia o una casa, representaba todo un linaje, ¿cierto? Y representaba que se hicieran llamar hijos de, por todo ese linaje que traían y por toda la descendencia que traían. Miremos, por ejemplo, el libro de... Ya les digo. Bueno, miremos el libro de Lucas, ahí mismo, Lucas 1:27. Libro de Lucas 1:27. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? ¿Alguien de pronto que quiera leer? Y otra persona que lea Mateo 1:20, por favor. Amén, pastor. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, Manuel, Victoria. ¿va a leer Lucas? 1:27. Manuel va a leer Lucas 1:27, pastor. Bueno, muchísimas gracias. Amén, pastor. Lucas 1:27. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Amén, mi hermano, muchas gracias. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice que había una virgen desposada con un varón. Estamos hablando de María. Dice que se llamaba José. Este varón se llamaba José, que era de la casa de David. Específicamente, era de la casa de David. Por cuanto podemos ver que en el linaje él es hijo de David en la carne. Había un linaje de José en la carne. Por lo cuanto él era también hijo de David, ¿verdad? Miremos lo que dice Mateo 1:20. ¿Lo puedo decir yo, pastor? Sí. Claro, por favor. ¿Quién habla? Elías, saludos. Elías, ¿cómo está? Bien, excelente. Lo bendiga, mi hermano. Amén, gracias. Listo, Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Elías. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Okay, gracias. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David. ¿Por qué lo llama hijo de David? La palabra de Dios nos dice claramente en Lucas que por cuanto era de la casa de David, ¿verdad? Era de la casa de David. Entonces, por esa razón se decía que era hijo de David, ¿verdad? Lo mismo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dice que era hijo de David por cuanto era de la familia y del linaje de David, de la casa de David. Procedía, quiere decir que procede de la casa de David. ¿Okay? Miremos, por ejemplo, lo que dice Lucas. Voy a leerles lo que dice Lucas, el capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice, anunció el nacimiento, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 7. Porque a nosotros nos deja también esa sensación de que, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros saber que efectivamente había un linaje, digamos, en cuestión con María, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saber también ese linaje en cuestión con que, bueno, sí, él era descendiente de María, él nació de María, pero ¿cómo hacemos para saber que él también venía de allí, ¿cierto? De ese linaje de sacerdotes, ese linaje de la casa de Leví, ¿verdad? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, yo quiero parar un momentico aquí para que analicemos esta parte. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando decía que la mujer de Zacarías era de las hijas de Aarón?
alguien que de pronto nos quiera colaborar. ¿Por qué la palabra de Dios dice así de esa manera? Participemos, ¿cierto? Participemos en ese sentido. Espero no equivocarme, pero como María era pariente de ella también, entonces sería igualmente ella descendiente de Aarón, ¿no es así? Exacto, exacto. Está muy bien su interpretación, mi hermana. Muy bien, el Señor Jesucristo la bendiga. Entonces, lo que yo quiero que miremos acá era que Aarón no engendró a Elizabeth, ¿verdad? Él no la engendró. ¿Cuánto tiempo había entre Aarón y Elizabeth? Muchísimos años, ¿verdad? Muchísimos años. Ustedes se pueden imaginar cuántos años atrás existió Aarón, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios me dice que era de las hijas de Aarón, que esa Elizabeth, que era de la mujer de Zacarías, era de las hijas de Aarón. Entonces uno dice, es clara la palabra de Dios es clara cuando menciona a mí que era un antepasado de esa persona, ¿verdad? Y por supuesto que Elizabeth era parienta de María. La palabra de Dios también nos dice a nosotros en Lucas, miremos Lucas también acá para que miremos y vamos a mirar esa relación familiar que había entre Elizabeth y María. Eso está en Lucas, capítulo 1. Pastor, tengo una pregunta. Señor. ¿Se puede concluir que María es descendiente de la tribu de Leví? Sí, señor. ¿Qué soporte hay para eso, pastor? Señor. Perdón, no le escuché, pastor. ¿Qué soporte podemos dar para dar esa afirmación, pastor? Sí, ya le voy a leer entonces acá la palabra de Dios donde me dice que María era parienta de Elizabeth. Porque Elizabeth era de la familia y era de las hijas de Aarón, ¿cierto? Miremos lo que dice la escritura. La escritura dice así de esta manera. Bueno, dice... Bueno, leamos desde el versículo 1. Leamos desde el 35. Desde el 35 en adelante. Capítulo 1, versículo 35. Dice la palabra de Dios así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es la palabra que le está hablando el ángel a María, ¿verdad? Porque en el capítulo anterior dice, entonces María dijo al ángel, ¿cierto? Entonces está hablando acá. Dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, dice Elizabeth. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido en su vejez y ese es el 6º mes para ella, a la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, ¿verdad? Entonces, sigamos la lectura porque ahí nos comprueba aún más que la parentalidad que había o la familiaridad que había entre María y Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y Elizabeth aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura salió en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, podemos ver entonces claramente que la palabra de Dios nos dice a nosotros que había esa parentalidad o había esa familiaridad, ¿cierto? O esa relación familiar entre María y Elizabeth, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que era su pariente. Ahora, dice la palabra de Dios también que uno de los antepasados, por ejemplo, de Elizabeth, era familiar o venía de la casa de Judá, ¿cierto? ¿En dónde me dice a mí eso? ¿En dónde me dice la palabra de Dios que
básicamente qué era eso. Vayamos al libro de Éxodo, a capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 23. Algo importante que nosotros tenemos que también entender en las Sagradas Escrituras, y es que básicamente ellos, regularmente ellos eran unos clan, ¿cierto? Ellos se formaban como clan, las casas se formaban como clan, y ellos regularmente ellos tomaban el nombre de su misma parentela, de su misma familia, ¿verdad? O de sus antepasados. Entonces, ¿en dónde puedo yo entender esa palabra, por ejemplo? Antes de leer Éxodo, les voy a mostrar algo en Lucas. Vayamos un momentico antes de ir a Éxodo, vayamos al libro de Lucas, al capítulo Lucas 1, capítulo 57 al 64. Dice la palabra de Dios así. Lucas, capítulo 1, versículo 57, leamos hasta el 64. Regularmente ellos lo que hacían era tomar el nombre. ¿Por qué? Porque para ellos, como les he venido diciendo, para ellos es de suprema importancia, ¿cierto? ¿Quiénes son ellos? Los israelitas, los judíos, ¿cierto? Para ellos era de una importancia extrema el hecho de poder demostrar su genealogía, su linaje, de dónde venían ellos, ¿cierto? De dónde venía ese linaje de ellos, porque ellos han tenido siempre el concepto o han tenido la creencia de que el Señor o el Mesías va a venir a Jerusalén y de ahí es donde los va a tomar a ellos, va a tomar a su pueblo. Entonces, para ellos ha sido de gran importancia demostrar su genealogía, demostrar sus antepasados y de alguna manera, ciertamente, llegar nuevamente a Jerusalén. Usted puede ver que ahorita, en los tiempos actuales, muchas personas han tratado de volver nuevamente a Jerusalén o a Israel porque ellos aún tienen la tendencia de que el Mesías rey va a venir y los va a salvar a los que están en Jerusalén. Entonces, es una creencia que tienen ellos y es de ahí donde donde parte la idea de que efectivamente ellos siempre van a querer demostrar su genealogía, demostrar su parentesco, ¿verdad? Y bueno, miremos lo que dice la escritura acá en Lucas. Dice Lucas 1 al versículo 57, dice así de esta manera. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Estamos hablando de la misma Elizabeth que estamos tratando en este momento. Dice, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Cierto? Entonces, estamos viendo acá que dice la palabra de Dios que lo oyeron los vecinos y los parientes y entonces ellos se fueron porque se querían regocijar con la noticia de que efectivamente ella había dado a luz, ¿verdad? Que ella había tenido su alumbramiento ya. Entonces, dice en el versículo 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¿Por qué? Porque era una costumbre para ellos tener el mismo nombre de sus padres o el mismo nombre de sus antepasados o de su parentela. Miremos lo que dice el capítulo 60. Dice, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Dice. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué respondieron los parientes? Dice la palabra de Dios, versículo 61. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Ve? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Ve? ¿Por qué se maravillaron? Se maravillaron de que efectivamente él le iba a poner Juan porque no había nadie en su parentela que se llamara con el mismo nombre. ¿Ve? Entonces, eso para que nos quede a nosotros claro
de que efectivamente ellos tenían esa parentalidad y tenían esa costumbre de ponerse los mismos nombres o nombres de sus antepasados. Entonces, vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 6, que les había dicho ahorita en este momento. Éxodo, capítulo 6, versículo 23. Bueno, dice la palabra de Dios así. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab. ¿Ve? Tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. ¿Quiénes eran estos cuatro personajes? Estos cuatro personajes eran los hijos de Aarón. Aquellos hijos de Aarón que durante toda la trayectoria de las escrituras, o lo que nosotros hemos leído en las escrituras, ha venido un linaje de sacerdotes, ¿verdad? Ha venido un linaje de sacerdotes. Recordemos lo que sucedió con un poquito con lo que sucedió con Abiud y Nadab. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Alguien de pronto recuerda qué sucedió con ellos por allá en las Sagradas Escrituras al principio? Por ahí vimos un estudio muy bonito también acerca del sumo sacerdote y vimos qué fue lo que pasó con Nadab y Abiud, los dos hijos de Aarón. ¿Alguien se acuerda qué sucedió con ellos dos? De pronto. Aló. No se escucha, mi hermana. Aló. Qué lástima, mi hermana no se escucha. Hermana Victoria. Bueno. Básicamente lo que sucedió con los hijos, con Nadab y Abiú, fue que ellos, siendo hijos de Aarón, sumo sacerdote, ¿verdad? No, porque, si recuerdo cuando leímos. ¿Ah, sí? Me dijo que... ¿No? Se quedó mudo. Bueno. Pastor, ¿ahora sí? Ah, sí, ya lo escucho, mi hermano. Pastor, Cuénteme. que hablábamos con Manuel, ¿son los que el Señor Jesús quemó con fuego? Sí, exacto. Muy bien, mi hermana, muchísimas gracias. Sí, efectivamente. O sea, ellos ofrecieron algo, sí, o sea, ofrecieron al Señor Jesús algo que él no les había dicho, entonces él o sea, sí, los quemó en fuego. Los quemó, ajá. Porque resulta que ellos tenían que hacer las labores del templo, las labores de sacrificio, ellos eran los encargados, ¿verdad? Aarón y sus hijos y todos los levitas eran los encargados de las costumbres del templo, ellos encargados de los sacrificios, de prender el incienso, de prender fuego, de hacer el sacrificio. Y resulta que en una de esas, la tarea le tocó a ellos dos y ellos pusieron fuego extraño en el tabernáculo, en el templo del Señor, ¿cierto? Para hacer el sacrificio. Y la palabra de Dios es clara, ellos no podían hacer esto. Es decir, de cierta manera lo que nos revela a nosotros la palabra es que ellos hicieron como ellos quisieron y no de acuerdo a la que había sido establecido por el Señor. Por lo tanto, el Señor los consumió por cuanto se rebelaron en contra, porque eso nos muestra a nosotros, es una desobediencia a las cosas del Señor, nos demuestra a nosotros una desobediencia y una rebeldía hacia el Señor, y el Señor los consumió, ¿verdad? Entonces, eso para que nos quede a nosotros claro. Entonces, ¿qué sucedió luego? Sucedió que quedaron Eleazar e Itamar, ¿verdad? Entonces, de ellos dos, de Eleazar y de Itamar, es donde viene básicamente toda la descendencia de los sacerdotes y de los levitas, y bueno, todo este linaje pues de ellos. Amén. Esto para que de pronto nos quede claro, no sé si de pronto está bien, si de pronto alguien tiene alguna duda, si de pronto alguien quiere comentar algo más. Amén. Bueno, entonces, señora. Señora. Entonces. Se escucha mal, mi hermano.
Se escucha mal. Por el Aló. linaje de los dos hijos de Aarón, ya. Sí, señora, cuénteme. O igual. No le escucho, mi Pastor, hermana, que qué le pena. preguntes cuando ya nace Elizabeth. No. Ajá. Voy a conectar, espérate, el otro celular. Bueno, mi hermana. Sí, entonces podemos ver que Elizabeth era parienta, ¿no? Era la parienta de, y básicamente la misma palabra de Dios nos dice a nosotros y nos habla claramente que Elizabeth era una de las hijas de Aarón, ¿verdad? O sea, quiere decir que venía de la descendencia y venía del linaje de Aarón, por cuanto Aarón era uno de sus antepasados. Bueno, sigamos acá entonces mientras mi hermana se conecta ahí. Una pregunta que es curiosa. O sea, María no es de la tribu de Judá. Sí, pastor, también claro, viene de la tribu de Judá por cuanto era hija de Aminadab, porque la descendencia de ellos también venía de ahí, porque ¿qué hace Aarón? Aarón toma a Elizabeth de las hijas de Judá también. Aquí podemos ver claramente que Aarón tomó por mujer a Elizabeth, que era hija de Aminadab, hermana de Naasón. Eso viene de la tribu de Judá, básicamente. Por eso se une esa parentalidad ahí, hay esa unión de ellos ahí, básicamente. Bueno, sigamos entonces. ¿Está bien, pastor? Gracias, pastor. Es que sí, es que tengo la inquietud con respecto a esa parte, porque pues de todas maneras la palabra dice que Jesús es descendiente de David según la carne, como dice la carta de los Romanos. Y entonces cuando dice que es según la carne, pues la única descendencia según la carne que tiene el Señor Jesús es con respecto a María, ¿no? Porque pues con respecto a José no tiene descendencia según la carne, ¿no? Entonces, eso me causó inquietud. Sí, entonces podemos ver también que hay un linaje por parte del otro hijo por parte del otro hijo de David, ¿verdad? Porque un linaje viene, el linaje que nos relata a nosotros el libro de Mateo, viene por parte de Salomón, pero el linaje que está en el libro de Lucas viene precisamente por el otro hijo de Salomón, de David, que es Natán, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la relación que hay entre los descendientes a partir de David hasta María o hasta el Señor Jesucristo, es básicamente, hay muchos de ellos que han sido profetas, sacerdotes. Podemos ver ahí incluso en la genealogía, dice la palabra de Dios, por ejemplo, hijo de Elí. Perdone que le interrumpa. Sí, señora. Cuando se dice que también vendría a ser descendencia de Aarón de alguna manera en la carne, también cumpliría con el sacerdocio. Claro, por supuesto. Recuerden lo que estamos viendo, lo que vimos en algún momento acerca del sacerdocio, porque por supuesto que hay un linaje también con respecto al sacerdocio, porque se tenía que cumplir la palabra. En la carne, mire, mis hermanos, nosotros no podemos encasillar de pronto a nuestro Señor Jesucristo en una genealogía, ¿verdad? No podemos encasillarlo. Cuando nosotros estamos hablando de algo en la carne, ¿verdad? Pero no podemos encasillar a Dios en una genealogía. La palabra de Dios es clara. Aquí me dice que comienza con Él en Lucas y termina con Él. La palabra de Dios es clara. Dice principio de días y y fin de días. El Señor es el principio y Él es el fin, el alfa y el omega. Pero cuando nosotros hablamos de un principio y de un fin, ¿de qué fin y de qué principio estamos hablando? Si es que Él es Dios. La palabra de Dios nos dice que Él es eterno, ¿verdad? Él es el eterno. Él ha existido. Y si hay una eternidad, pues por supuesto que no hay ni principio ni fin, ¿cierto? No lo hay. No hay como tal eso. O sea, nosotros tenemos que ser claros que al Señor Jesús pues no lo podemos encasillar en una genealogía.
pero estamos tratando de demostrar la profecía que se cumplió con respecto a la carne, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo esto, y no solamente, recordemos que la palabra de Dios nos dice que él tenía que ser, o sea, él era profeta, ¿cierto? Él era sacerdote y él era rey. Entonces, él se tenía que cumplir todas estas cosas en él, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Lucas, dice, por ejemplo, mire, hay algo muy particular. Mire, yo les voy a mostrar acá algo. Les voy a mostrar algo. Mi hermano Alexander, ¿usted podría, por favor, dejarme compartir la pantalla? Sí, señor, ya pasó, ya le doy ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí, Bueno, miremos acá, por ejemplo, en el original. ¿Sí alcanzan a ver ahí, mis hermanos? ¿Sí alcanzan a ver la pantalla? sí, señor, ahí ya se ve. Perfecto, bueno. Entonces tenemos aquí está en la Biblia, en el original está Lucas capítulo 3, versículo 23. Entonces, yo les voy a mostrar acá. Por ejemplo, dice que José, ¿cierto? Que el Señor Jesús, hijo de Elí. ¿Por qué decía que era hijo de Elí? Miremos lo que representa Elí. Miremos acá. Le doy aquí en el número, ¿cierto? Para que me lleve a mí a la raíz de la palabra. Entonces, aquí me dice que era de origen hebreo, que era un israelita, pero cuando yo sigo subiendo, me dice que Elí era el sumo sacerdote, ¿cierto? Era un sumo sacerdote. Dice también que era ascender, bueno, altivez, alzar, andar, bueno, muchas cosas, exaltar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, me dice claramente que es sumo sacerdote. Miremos lo que dice, por ejemplo, Matat. Miremos lo que dice, por ejemplo, Matat. Matat. Yo le doy aquí a la raíz y me lleva a mí siempre a una raíz, a la raíz de la palabra. Dice que es un regalo de Yah. Dice aquí el nombre sagrado. Finalmente me lleva a mí al Señor Dios. Entonces, ¿de dónde viene toda esta raíz? Por supuesto que viene de Él mismo. Cuando nosotros decimos que procede de, o que cada uno de ellos, que el Señor Jesús procede de cada uno de ellos, es porque Él procede de Él mismo, ¿verdad? Por supuesto que cada uno de los que están allí han tenido al Espíritu Santo, porque el Señor los ha usado grandemente, ¿verdad? Ha habido, siempre el Señor ha estado en todo, ha sido, cada uno de los que están ahí, ha habido una unción de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A través de la historia, todos estos grandes personas, grandes nombres que están ahí escritos, por supuesto que ha habido una unción. ¿Qué significa el ser ungido por el Señor? Significa escogido de Dios, ¿verdad? Ser escogido por Dios. Ser escogido de Dios para una función o para una tarea específica. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay una unción de parte de nuestro Señor Jesucristo en estas personas? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios o Espíritu de Santidad ha estado en esas personas. Cuando nosotros sabemos y cuando para nosotros es claro que el Espíritu Santo es Dios, pues nosotros podemos decir claramente que Jesús viene de Él mismo, ¿verdad? Viene de Él mismo, porque no, como les dije ahora, el Señor no lo podemos encasillar en una genealogía, pero Él mismo nos aclara a nosotros que Él procede de Él mismo. Él no tiene principio de días, Él no tiene genealogía, ¿verdad? Pero Él procede de Él mismo. Es decir, que el Espíritu Santo es el que siempre ha estado detrás, o el que esté, o Él procede siempre de Él mismo, ¿verdad? Miren por ejemplo, lo que está en el libro de Samuel con respecto a Elí. Miremos lo que dice Elí. Miremos la palabra de Dios en el libro de Samuel, primera de Samuel. ¿Alguien conoce la historia, por ejemplo, de Ana y de Samuel? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien sabe acerca de lo que estamos hablando? ¿Alguien conoce qué representaba el libro de Samuel, primera de Samuel? ¿No? Bueno, básicamente Bueno, básicamente nos cuenta la historia que había, perdón, Graciela, ¿iba a hablar?
Que, no, hermano, que Ana era estéril. ¿No es así? Sí, qué más sabe mi hermano? O sea, Ana, la madre de Samuel. Sí. Bueno, que ella era estéril y que ella oró al Señor y el Señor le permitió recibir ese hijo. Pero ella le dijo al Señor que lo iba a entregar, y creo que cuando el niño cumplió 7 años, lo llevó y lo dejó en el templo, bueno, donde él se iba a formar como sacerdote. Realmente conozco una parte, leí una parte, no sé más, pero he leído eso. Si no estoy mal, si no es otra Ana, ¿no? Sí. Lo que pasaba con Ana era que Ana tenía un esposo que llamaba Elcam, y Elcam tenía dos esposas, Peniel y Penina, perdón, y Ana, ¿cierto? Pero Penina tenía varios hijos y Ana nunca podía tener hijos. Ana era estéril. Y entonces ella sufría mucho por eso, recibía el oprobio de las personas, de la gente del pueblo, porque lo que representaba para las mujeres del pueblo, el no tener hijos, el ser estéril, representaba un oprobio o una vergüenza para la gente de su parentela y la gente de su pueblo, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel. Eso era algo oprobio, algo vergonzoso para ellos, porque decían que la palabra de Dios, perdón, decían que el Señor no había derramado bendición sobre ellos por cuanto no tenían descendencia o no tenían hijos. Entonces, este mismo Elí que está ahí en las escrituras nos narra, o en el libro de Samuel nos hace una referencia muy bonita, ¿verdad? Y nos lleva a la escritura, en el cual nos señala a nosotros que María oró, estaba orando en el templo, ¿cierto? Y que en esas la ve Elí a ella, y la interpreta que sus movimientos y lo que ella estaba haciendo en ese momento era que estaba ebria. Entonces le dice, ¿por qué estás ebria? Y le reclama. Entonces ella dice, no, Señor, no me tomes por ebria, porque no estoy ebria, sino que soy atribulada de espíritu por cuanto no he podido concebir y el Señor no me ha dado un hijo. Entonces, cuando Elí sabe todas estas cosas de Ana, lo que hace es que le dice, vete en paz y el Señor haga contigo como tú quieres. O sea, que el Señor le conceda lo que ella le estaba pidiendo al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Ana estaba pidiendo un hijo para el Señor, estaba pidiendo un hijo, pero no quería un hijo para sus propias, para tenerlo para ella, o para criarlo ella, o por su propio gusto. Ella estaba pidiendo un hijo porque quería consagrárselo a Dios. Ella quería consagrar ese hijo a Dios, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en Samuel 1:9. Ella tuvo muchos más hijos, si no estoy mal, 5, bueno, creo. Sí, ella tuvo más hijos, pero mucho después de que tiene a Samuel, porque el Señor le dio más hijos como digamos, de forma de recompensa por ella haber cumplido y haberle consagrado su único hijo al Señor Jesús, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, miremos el del 1:11, dice así el Señor. E hizo voto diciendo, estamos hablando de Ana, dice, hizo voto diciendo, el Señor de los ejércitos, hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Ya nosotros sabemos qué representaba el hecho de no pasar navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Dice, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Bueno, aquí ya más o menos lo que yo le relaté ahorita, ¿cierto? Que por qué la despide y le dice, bueno, vete en paz y el Señor haga contigo su voluntad. Dice aquí,
En el versículo 18, el del versículo 17 dice así: Elí respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron a casa, y volvieron y fueron a casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concibido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Entonces, en el versículo 22 dice que ellos iban a cumplir, ellos subieron, bueno, leámoslo, dice, después subió el varón Elcana con toda su familia a ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto, ¿verdad? En el versículo 23 dice, perdón, el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor. Y escuchen esto, dice, y se quede allá siempre, y se quede allá siempre. Estamos hablando de una promesa, estamos hablando de una profecía, estamos hablando de algo mucho más allá que simplemente algo en la carne, estamos hablando de algo más espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de algo mucho más espiritual, porque la palabra de Dios dice que ella lo iba a presentar en el templo para que se quedara allí para siempre. Dice, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, simplemente cumple al Señor su palabra. Y se quedó la mujer y lo crió hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Matando al becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. En el capítulo 2 podemos ver ahí más adelante que Elí tenía unos hijos y los hijos pecaron, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Elí que le iba a matar los hijos por cuanto él no les estorbó, porque cuando ellos celebraban los sacrificios, venían estos y despreciaban el sacrificio del Señor y tomaban la grosura de lo que estaban ofreciendo al Señor, ¿verdad? Lo tomaban para ellos y despreciaban lo que era la ofrenda para el Señor. Aparte de eso, que ellos fornicaban en frente del templo con mujeres, bueno, una cantidad de cosas terribles que los hijos hacían, y eso era una mala fama también, no solamente para Elí, sino también para el Señor, porque ellos eran hijos de Elí, eran hijos del sumo sacerdote, ¿verdad? Eran hijos de ese sacerdote que estaba sirviendo en la casa del Señor. Entonces el Señor dice que Él los iba a arrancar. Bueno, entonces sigamos acá. Voy a leerles acá. En el versículo 2:30 de Samuel, dice así, por tanto el Señor, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es algo que el Señor le estaba diciendo, ¿cierto?, a Elí, y que era una promesa que el Señor le había dicho que iban a quedar ahí perpetuamente, pero por supuesto que eso no se cumplió, ¿cierto que no? Por cuanto ellos desecharon la ofrenda del Señor, por cuanto hicieron todo lo malo delante del Señor ahí, ¿cierto? Entonces dice el Señor, mas ahora ha dicho el Señor, yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa.
Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Significa que iban a morir jóvenes, que no iba a seguir descendencia de parte de ellos. Entonces dice en el versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Dice la palabra en el versículo 35, y es algo hermoso que yo quiero que entendamos. Dice la palabra, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días, todos los días. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la consagración que hace Ana, que ese sacerdote iba a estar ahí para siempre, pues por supuesto que nosotros estamos hablando de algo mucho más espiritual, estamos hablando de algo más que algo en la carne, ¿verdad? Estamos hablando de una promesa, al igual que la promesa que el Señor le hace a David, que se iba a sentar uno en el trono para siempre, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, cuando dice hijo de Eli, porque aquí dice que se suscitó un hijo, el Señor suscitó un sacerdote fiel. Quiere decir que le reemplazó ese hijo a Samuel, lo reemplazó ese hijo a Eli, se lo reemplazó porque esos hijos cometieron pecado y lo reemplazó por este sacerdote, ¿verdad? Es algo hermoso de la palabra, porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, todos ellos han tenido grande nombre, han tenido grandes hazañas han hecho grandes cosas delante del Señor, pero todos ellos han hecho cosas que a la verdad han hecho cosas porque el Espíritu Santo ha estado con ellos, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de Nahum. Nahum también, profeta Nahum, todos podemos ver lo que sucedió con el profeta Nahum. Nahum lo que hacía era, había predicado, recordemos que Nahum vivió más o menos unos 150 años después del profeta, el profeta, el que predicó a Nínive, ¿cómo se llama? Jonás, el profeta Jonás. Entonces, con Jonás hubo un arrepentimiento en Nínive, pero ellos prácticamente se arrepintieron, valga la redundancia, se arrepintieron de ese arrepentimiento que ellos habían tenido. Es decir, volvieron otra vez a pecado, volvieron otra vez a lo mismo, y el Señor usa a Nahum para llevarles una profecía a ellos y decirles que iba a traer castigo sobre Nínive y iba a destruir toda esa ciudad. De hecho, bueno, ustedes pueden ver lo que está en la palabra acerca de Nínive, cómo se destruyó y todo eso. Entonces, mis hermanos, son las 8, no sé si de pronto alguien más quiere aportar algo, que alguien más quiera comentar algo. Tenemos mucho más todavía que comentar acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, Señora. ¿será que usted me puede recordar el significado de Samuel? Samuel. El significado de Samuel, ya le digo, mi hermano. Dice la palabra que ese es Samuel, aquel que escucha a Dios. Aquel que escucha a Dios, pero se lo voy a mirar, lo voy a mirar en el original, a ver qué nos dice la palabra, ¿vale? Gracias, pastor. Para investigar un poquito más el significado de Samuel. Sí, por la promesa que le hizo a Ana y por lo que tuvo el Señor, los dos hijos del profeta. Sí, cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Samuel, incluso nosotros no podemos ni siquiera decir que ese sacerdote iba a permanecer ahí para siempre, o que, como dice la palabra, o hablando acerca de la promesa del Señor, porque podemos ver claramente que los hijos de Samuel se desviaron también. Ahí en primera Samuel también hay una historia en la cual nos dice que los hijos de Samuel prevaricaron, ¿verdad? Y recibieron soborno
porque ya Samuel estaba viejo, ya Samuel era una persona que no estaba ejerciendo como juez y como profeta, porque recordemos que Samuel fue, además de profeta, juez sobre Israel. Y la descendencia de Samuel tampoco siguió, ¿verdad? Tampoco estuvo ahí como sacerdote y como profeta, porque ellos se desviaron, ellos, mejor dicho, hicieron todo lo malo, recibieron soborno, eso dice la palabra de Dios. Entonces, ahí tampoco hay una secuencia cronológica con respecto a los hijos, ¿no? Entonces, dentro de 8 días seguimos analizando, seguimos mirando más detalles acerca de la genealogía de nuestro Señor en la carne. Y hay muchas cositas más, hay muchas cosas más que podemos ampliar, que nos da a nosotros otro concepto totalmente diferente, ¿cierto? Donde como nosotros pensamos o como nosotros interpretamos la palabra, o como nosotros, porque a veces el Señor es el que nos da el discernimiento, Él es el que nos da a nosotros el entendimiento de las Escrituras. Amén. Entonces, si el Señor lo permite, dentro de 8 días seguimos con este hermoso tema. El Señor Jesucristo me lo bendiga, mis hermanos.